Efesios, cuando nos habla el capítulo 6, muchos saben que habla del contexto de una guerra espiritual. Y mismo termina porque el versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Es decir, no es contra nuestra guerra o batalla, no es contra hombre o mujer, no es. Sino, dice más adelante, contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Eso qué significa? Alguien me dirá: pastor, ¿es real esta lucha espiritual? Sí, lo es. Y alguien dirá: ¿y dónde, y cómo, y dónde se lleva a cabo esa guerra? Hoy vamos a responder todo eso y también vamos a comprender y responder a estas respuestas. Amén. Porque nosotros como cristianos entendemos que tenemos muchas batallas espirituales en esta vida. Pero hoy quiero concentrarme en un área específica. Porque la otra vez ya hablé de una guerra espiritual. Pero quiero hablar ahora de un asunto que muchos cristianos dejamos. Tal vez decimos: no creo que sea tanto así. Pero yo les digo, la vida y el mundo espiritual es muy real. Y esta batalla que tenemos totalmente es verdadera. Muchas de ellas se llevan, y escúchame, en nuestra mente. La batalla más influente, más poderosa es en nuestra mente. Y estas influyen lamentablemente a nuestras emociones y a nuestros sentimientos. Y al final eso trasciende a nuestra conducta. Por eso es necesario hoy que el Señor nos pueda dirigir a esta verdad. De saber que en muchas de las batallas, casi la mayoría de las batallas, es aquí en nuestra mente. Hoy vamos a dejar que el Espíritu Santo pueda redarguir y traer discernimiento de este punto. Porque si ustedes entienden y comprenden, tal vez muchas batallas de su vida la van a tener en victoria. No se van a hacer vencer por la tristeza, por el enojo, por la ira. Porque vamos a ver con el contexto de la palabra qué es lo que nos dice también. Y aquí también nos muestra cuando dice en el versículo 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso nos muestra que no se trata solamente de nuestra fuerza humana. Pablo dice que la fortaleza viene de Dios, no de nuestra propia fuerza. Eso hay que entender, que sin Él no podemos hacer nada. Escúchenme, yo les digo, esta fuerza humana, a veces nos sirve para hacer cosas pesadas, físicas, pero en lo espiritual y en las cosas de Dios, nuestra fuerza no es suficiente. Por eso dice, Pablo dice: y por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto es claro ante lo que vamos a aprender aquí, que tú y yo necesitamos de Dios para vencer nuestras batallas. Necesitamos el Espíritu Santo para vencer muchas batallas nuestras. Santo Dios, amén. El Señor nos hizo con emociones y sentimientos, claro que sí. Pero lamentablemente la corrupción y la decadencia del hombre, es decir, el pecado, degeneró totalmente nuestra naturaleza. Yo siempre y nunca me canso de explicar eso. Dios nos hizo con sentimientos maravillosos, emociones maravillosas, pero la degradación del hombre, el pecado, degeneró totalmente todo eso del hombre. Santo Dios. Podemos sentir sentimientos y emociones que en el principio no era natural para el hombre. Una vez ya dediqué mucho tiempo para explicar eso también, amén. Pero miren, vamos a explicar también un poquito. Vamos desde el principio, Génesis 4. Génesis 4, versículo 5. Yo creo que todos sabemos esta historia. Génesis 4. Vamos a leer desde unos versículos antes para entender. Tal vez algunos por primera vez tal vez están escuchando este pasaje, pero dice así. En el versículo 4, desde el versículo 1 vamos a leer hasta el versículo 8. Dice así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando en tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová.
Y Abel trajo también a los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Y escuchen, el versículo 5 entra en la historia. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Santo Dios. Aquí vemos directamente la advertencia de Dios hacia Caín. Pero parece que Caín hizo oídos sordos a lo que Dios le hizo. Dios lo advirtió de lo que podía pasar. Dios le advirtió de lo que podía suceder. Y lamentablemente Caín no hizo oídos, no presentó oídos a Dios. Y lamentablemente fue lo que pasó. Caín mató a su hermano. Pero vamos a entender y estudiar un poco este mensaje. Cuando el Señor le dice: ¿por qué te has ensañado? La palabra ensañar es calentarse, arder de celo. Es decir, se enojó, dice, por motivos de celo. Porque vemos en el contexto que Dios le agradó más la ofrenda a Abel que el de Caín. Pero si nosotros vemos, no es que Caín presentó lo peorcito, lo peor que a veces nos enseña, que presentó la fruta más podrida. No, solo presentó. Pero en Abel dice que hubo una diferencia. Presentó lo más gordo, lo más hermoso. Y eso es lo que agradó a Dios. Parece que Abel buscó el tiempo, buscó de los 20 tal vez ovejitas que tenía, las 5 mejores. Y de las 5 mejor, las 3 mejores. Y de las 3, la mejorcita presentó a Dios. Y eso es lo que agradó a Dios. Y eso vio mismo Caín. Pero eso no le agradó a él, sino que se enojó de celo. Por eso Dios le dice: ¿por qué te has enseñado? ¿Por qué decayó tu semblante? La palabra decaer en el contexto original habla de tristeza, de una tristeza por el enojo. No sé cuántos han llegado a eso, a enojarse tanto, se enojaron un momento tanto que después vino la tristeza por ese enojo. Eso es lo que estaba presentando Caín en ese momento. Se enojó demasiado. Aquí aparece el problema central, la reacción interna del hombre, de aquí adentro. El problema empezó desde aquí adentro de Caín. Y Dios, vamos a ver que le advierte desde eso. Dios no rechazó a Caín como persona, pero Caín se siente rechazado y responde con ira y con orgullo herido. Claro, como le agradó a Dios a la ofrenda de Abel, Caín, ¿qué se sintió? Se sintió rechazado. Ay, ve, sentimientos. No es que Dios estaba rechazando a Caín, solamente que agradó más la ofrenda de Abel. Pero Caín se sintió tan rechazado y tan solamente estaba Caín empezando a responder con ira y con orgullo herido. Santo Dios, santo Dios. Aquí parece que en el contexto, si estudiáramos bien, es como que Caín hubiera estado diciendo: ¿lo has arruinado todo? ¿Lo has arruinado todo? Abel lo hizo mejor que yo. Pero la respuesta de Dios parece que diría no. Porque el Señor le dice: si bien hicieras, no serás enaltecido. Aquí le dice algo profundo. Le estaba diciendo: puedes volver a estar bien, Caín, puedes volver a estar bien. El bien no solo se corrige actos. Escuchen lo que dice esto. La exaltación de la Biblia, cuando le dice: si bien hicieras, no serás enaltecido. La exaltación que habla aquí no es subir sobre otro, sino volver al lugar correcto delante de Dios. Estaba diciendo: si bien hicieres, pues vas a estar en el lugar correcto. Si bien haces, pues las cosas van a ser correctas y vas a estar alineado conmigo. Pero después dice: pero si no hicieras el bien, aquí aparece el punto de quiebre. Dios presenta una alternativa real, no simbólica.
Le dice: Caín, puedes elegir obedecer o persistir en tu actitud. Aquí le estaba diciendo, Dios le estaba diciendo a Caín: Caín, tú puedes decidir en este momento. Ahora es donde tú puedes decidir. Yo sé que estás enojado, te has decaído tanto que estás tan triste, pero tienes que saber si ahora corriges, vas a volver al lugar correcto. Pero si no tomas autoridad y control de ti, escuchen lo que dice. Le estaba diciendo: Caín, puedes elegir obedecer o resistir en tu actitud, persistir en tu actitud. Aquí Dios no le estaba acusando a Caín, lo estaba responsabilizando de su actitud. Es interesante. Aquí Dios no le estaba tan solamente acusando a Caín, sino le estaba responsabilizando. Caín le está diciendo: eres tú responsable de esto. Qué interesante. Y escuchen por eso cada detalle de lo que pasa en este pasaje. Qué lindo es escudriñar la palabra cuando entendemos y el Señor nos revela las cosas. Aquí tan solamente le estaba responsabilizando a Caín. El ser humano no peca por ignorancia, peca porque elige no responder correctamente a la verdad de Dios, por no hacer lo correcto, por no hacer lo que tengo que hacer. Sé lo que tengo que hacer y no lo hago. Y Dios aquí parece que aquí nos pone y nos hace responsables y nos pone una actitud de responsabilidad todos los días de nuestras actitudes. El pecado no comienza en el asesinato, en este caso de Caín, sino en no hacer el bien cuando se sabe qué es lo correcto. Santo Dios. Por eso Dios le dice: al pecado está a la puerta. Mira, Caín, si tú harías bien, tú vas a volver a estar en el lugar correcto. Pero si no lo haces, miren, le está diciendo: el pecado está a la puerta. Y en el contexto original es como le estuviera diciendo: el animal que está reclinado para atacar. Es decir, el pecado está listo para atacarte. Cuando le dice el pecado está a la puerta, es como le estaba simbolizando una bestia agazapada frente a la entrada de la casa, lista para saltar. Si no haces caso, el pecado está ahí a la puerta. Si tú no haces, si no tomas una decisión correcta, el pecado dominará tu vida. Pero tú estás ahora para poder dominar a ellos. Santo Dios. Aquí le está diciendo todavía que puede cambiar él. Aquí no es una amenaza, es una advertencia amorosa de Dios. Aquí parece que todos los días Dios nos advierte de nuestras decisiones. De una advertencia que si seguimos tomando decisiones por nuestro interno, por mis sentimientos o mis emociones, puedo llegar a cometer terribles consecuencias. Eso es lo que le estaba diciendo Dios a Caín. Está diciendo: el pecado está ahí, está a la puerta. Si tomas una buena decisión, vas a tomar control y dominar el pecado. Pero si no, el pecado te dominará a ti. Santo Dios. En otra versión dice así: ¿por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Santo Dios. Aquí para el Señor le está hablando antes del crimen. Santo Dios. Teológicamente, la conciencia es una forma de gracia, y es verdad. Señor trabaja con nuestra conciencia. ¿Sabes que está mal? No lo hagas. No lo hagas. Sabes que si gritas o haces esto va a empeorar. No lo hagas. Santo Dios. Dios confronta a Caín con amor. Le muestra su estado interior, le ofrece restauración y le advierte del peligro del pecado, afirmando su responsabilidad. Al final, solo era Caín el responsable. Santo Dios. En otras palabras, Dios le dice, y se lo voy a parafrasear. Dios le decía: escucha bien, Caín, tus emociones te están enviando un mensaje, y si no consigues dominarlos, harás que tú hagas un lío tan grande que no podrás vivir con él.
Pero si corriges tu actitud y eliges el bien, todo puede ser restaurado. ¿Y qué decidió Caín? Y muchas veces nosotros también decidimos de la manera incorrecta. Santo Dios, veamos cómo es el hombre, cómo decayó el hombre, tan solo porque por todavía tomar decisiones lo que yo siento. Recuerden cuando Adán y Eva cayeron, entró el pecado en ellos. El hombre se degradó tanto como les decía, Dios hizo al hombre perfecto. Eso hablé también el miércoles. Dios hizo al hombre perfecto, pero el hombre decidió seguir sus deseos y sus pasiones antes que los principios y la voluntad de Dios. El hombre se degradó solo porque por alejarse de la voluntad de Dios. Ahí está ese pecado, errar al blanco, apartarme del objetivo principal. Y aquí vemos que la guerra y la batalla viene desde aquí, de nuestra mente, y eso va a influenciar nuestras emociones, como les decía. Pero veamos a Romanos. Quiero que vayamos a esta historia triste y lamentable para el hombre. Romanos 1 del 17 en adelante. Porque vamos a ver, cada vez que el hombre toma decisiones tan solamente por sus emociones y sentimientos, siempre va a ser lo equivocado. Miren lo que dice desde el 17, Romanos 1, 17. Porque en el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Escuchen, Dios se revela por fe y para fe, no sentimientos ni emociones, ni lógica, ni razonamiento. Muéstrame si Dios es real. Científicamente muéstrame. Yo no lo siento a Dios. No es fe, no es sentimiento, no es raciocinio, es fe. Por fe y para fe. Por eso dice, porque la ira de Dios, dice el 18, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios lo manifestó. Porque dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios hasta aquí demuestra que Él existe y Él es real. Él es verdadero. Él es el creador del cielo. Él hizo todas las cosas. Él hizo y formó todas las cosas. Él es antes que todo. Él es el autor y el diseñador de todo lo que hay. Él es tu dueño, Él es tu hacedor. Así es como se presenta. Y dice, y no hay excusa para nadie. La fe es la puerta para vivir justo ante Dios. Negar a Dios a pesar de la evidencia de la creación es una decisión moral y con consecuencias. Dios es revelado no solo en palabras, sino en todo lo que ha sido formado y creado en esta tierra. El versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, escuchen, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron ¿en qué? En sus razonamientos. Y en su necio ¿qué? Corazón, pensamientos y sentimientos. Escuchen eso. Esto es clave cuando dice, leamos de nuevo, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Por él decía pensamientos, y en su necio corazón fue entenebrecido. Emociones, sentimientos. 22. Profesando ser sabios, hicieron ¿qué? Necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y cuadrúpedos y reptiles. Santo Dios. Aquí dice que el rechazo de Dios comienza con la falta de gratitud primero y de honra. No dieron la gloria. No le dieron la gracia a Dios. No hicieron eso. El orgullo humano lleva a la oscuridad espiritual y a la necedad. La idolatría es el resultado de querer sustituir a Dios con cosas creadas, inferiores y temporales. Sustituyeron la gloria de Dios. Sustituyeron la gloria de Dios y se hicieron dioses. En vez de buscar a Él, la fuente de vida, buscaron otras cosas que puedan sustentar o alentar o darles el gusto. Eso es lo que dice la palabra. La humanidad, a pesar de su sabiduría, termina en engaño
y pérdida de sentido. Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Escuchen lo que dice el 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones. Escuchen esos. Sus sentimientos ya degradados totalmente, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios no fuerza el pecado, da libertad y deja que las decisiones del hombre tengan efecto. ¿A qué se refiere? Cuando Dios dice los entregó a su inmundicia, significa que Dios deja a las decisiones del hombre para que tengan su efecto. Por eso le decía, Caín, ten cuidado. Caín, mira lo que vas a hacer, ten cuidado. Parece que Dios advierte al hombre y cada día nosotros, ten cuidado. Tan solamente, pero Él permite que pase cosas. ¿Por qué les decía? Porque decide que el hombre, es más, que el hombre ya empiece a decidir en esto y al final tenga el efecto de sus cosas. El que siembra cosecha. Todo lo que siembra el hombre va a cosechar, sea buena o sea mala. Si haces cosas buenas, pues entonces lo que siembras vas a cosechar al final de cuentas. Y el Señor eso es lo que deja. Por eso Dios los entregó, dice, se refiere que permite que el pecado siga su curso como consecuencia de rechazar a Dios y su verdad. El 25 dice, y aquí cambiaron la verdad de Dios por la mentira, escuchen, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, amén. Dice, la verdad de Dios la verdad de Dios es su realidad, poder y gloria, revela a la creación y a la conciencia humana. La humanidad rechaza esta verdad y en lugar de aceptar la verdad, acepta la mentira, es decir, sustituye la verdad de Dios con la mentira. Sustituyen qué es y lo que quiere Dios con la mentira, con sus razones, sus pensamientos ya caídos. Esto no es simplemente error intelectual, sino decisión moral. Elegir algo falso sobre la verdad que uno conoce. El pecado comienza al invertir la relación con la verdad. En vez de aceptar y abrazar la verdad, yo acepto el error y la mentira. Eso es lo que hacen estos hombres y lo que hizo el hombre en toda la historia. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, por lo cual es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Dice, cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Pablo escribe cómo la corrupción de los deseos se manifiesta contra el diseño creado por Dios. Escuche, la corrupción de nuestros deseos, la corrupción de nuestras emociones se manifiestan contra el diseño creado original de Dios. Por eso para el hombre pecar es tan fácil. Por eso para el hombre decidir pecar es más fácil que obedecer. Porque están corruptos nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Santo Dios, cuando Dios es rechazado, los deseos humanos tienden a distorsionarse y buscan satisfacción en lo que no fue diseñado para ellos. Como estoy tan perdido y corrupto, tan solo busco satisfacción en algo ni siquiera que es santo y agradable. Ahí vuelvo otra vez a tomar cuando Jesús fue tentado en el desierto. Satanás le dice, si tienes hambre, entonces convierte esta piedra en pan. Aquí lo que le estaba diciendo Satanás en su fin, en realidad no era tan malo. Pero aquí lo que entendemos y Jesús nos enseña cuando dice, Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí nos enseña que el enemigo siempre va a influenciar, que nosotros tengamos que satisfacer una necesidad real, verdadera y legal, pero de una manera ilegal, de una manera incorrecta.
Hay necesidades del hombre. Y Dios sabe, y el enemigo también. Pero nosotros, en vez de aprender a satisfacer necesidades de la manera correcta, pues nos han enseñado a hacer de una manera que incorrecta. Eso es todo lo que hemos leído hasta el rato de ahora. Versículo 28 todavía. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó una mente que reprobada para hacer cosas que no conviene, estando atestados de toda injusticia, escuchen, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventadores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, es decir, ellos sabían que si ellos practicaban eso y se mantenían en esas prácticas, eran dignos de muerte, pero no les interesó. Ellos siguieron y hicieron lo que ellos quisieron. Y aquí todo tan solamente lo que hemos leído desde el 29 son los frutos que el hombre acarreó. ¿Por qué? Por la desobediencia, por alejarme de Dios. Y si ustedes se dan cuenta, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, perversidades, contiendas, murmuraciones, tan solamente es lo que sale de nuestras emociones y sentimientos. Santo Dios. Aquí Pablo describe un patrón completo de la corrupción moral y social ligado al rechazo de la verdad de Dios. Por eso les dice mente reprobada. Tan solamente eso significa una mente incapaz de aprobar lo que es correcto, que la mente es incapaz de entender el juicio. Está distorsionado su juicio de ellos. Sus pensamientos son perversos y su mente es hecho, dice, inútil. Santo Dios. El pecado tomó control del hombre. Por eso aquí Dios le decía a Caín, le decía, Caín, escúchame bien, tus sentimientos y emociones te están dando un mal aviso. Escucha bien, Caín, le dice, tus emociones están dando o enviando mensajes equivocados. Y si no corriges, y si no los dominas, harás que tú hagas un lío tan grande que no podrás vivir con él. Lamentablemente esta historia se repite todos los días en nuestras vidas, porque los pensamientos producen sentimientos y motivan nuestras acciones. Vamos a aprender que un pensamiento, un solo pensamiento puede activar, puede reaccionar una emoción. Y esa emoción vamos a ver que se forma en acciones y en actitudes, santo Dios. Hemos visto que desde Caín, desde un principio, lamentablemente el hombre aquí, por eso vamos a aprender que nuestras batallas son todos los días aquí, en esto. Si tú no aprendes a dominar tus pensamientos, pues tus pensamientos te van a dominar a ti. Yo les dije, Dios nos hizo de emociones y sentimientos. Sí, para que vivamos en ellas, pero con la degradación y el pecado del hombre hay sentimientos y emociones que no son correctas delante de Dios. El celo, la ira, el enojo. Y hay sentimientos que no son correctas delante del hombre. Por eso la ira, los enojos, todo eso empieza a formar divisiones y contiendas en colegios, en universidades, en familias, en hogares, en las iglesias, en los trabajos. Porque tan solo el enemigo te pone un pensamiento sobre una persona y ese pensamiento te influye a tus emociones. Vamos a aprender cuán peligroso es dejar que nuestros pensamientos gobiernen. Miren lo que dice en Génesis 6:5. Tengo todavía mucho que hablar, porque los pensamientos producen sentimientos y motivan nuestras acciones. Miren lo que dice Génesis 6, versículo 5. Y Dios dice, y vio Jehová la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Escuchen, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran continuo, solamente el mal.
Aquí vemos que el pecado no solo es individual, también es colectivo y cultural y refuerza la corrupción. Cuando dice todo designio, en el hebreo original significa que todo plan y todo propósito, toda intención, todo proyecto, todo lo que el hombre hacía era ¿qué? De continuo mal. Es decir, que ya no habían ni pensamientos buenos, ya no tenían intenciones buenas de hacer. Todo plan, todo propósito, toda intención del hombre solamente era, dice, hacer el mal. No solamente se refiere a una idea pasajera o pensamiento casual. No es que el hombre pensaba algunos ratos mal, algunos matos. Dice que todo el momento sus intenciones eran ¿qué? Hacer y pensar el mal. Santo Dios. Este versículo muestra que el corazón humano estaba completamente inclinado al mal. No solo actuando mal, sino deseando mal todo el tiempo. Por eso cuando dice de continuo solamente el mal, esta expresión indica constancia y continuidad. No es algo ocasional o pasajero, sino todo lo que hacían era malo. Todo pensamiento y sentimiento era incorrecto. Todo propósito y plan del hombre era malo. Esto muestra la corruptibilidad total del ser humano en este tiempo. Santo Dios. El mal no era accidental. Se había vuelto la norma interna de la humanidad. Ahora, por el pecado es fácil hacerse llevar por las emociones y sentimientos y tomar por consecuencia malas decisiones. Actos motivados por los deseos y sentimientos. Como el enemigo sabe esto, por eso tiene una gran ventaja en nosotros. Sabe que si te va a poner un pensamiento, y si tú permites que ese pensamiento tome control, se va a formar en un sentimiento, en una emoción. Y esa emoción va a llegar a que tú empieces a actuar según lo que tú sientes. ¿Acaso el enemigo no te pone un pensamiento sobre alguna persona? Mira, no te ha hablado. Mira, no te saluda bien. Mira, te ha mirado. Mira, ¿por qué a todos sonríen menos a ti? Suficiente. Suficiente para que tú te vayas y digas: ay, sí, ese hermanito no me ha hablado bien hoy día. ¿Qué le habrá dado? ¿Qué se habrá creído? ¿Qué es? Y después empiezas ¿a qué? A sentir un enojo, una molestia. Empiezas ya a sentir una molestia hacia él. Y después el próximo domingo le hablas y tus acciones reflejan lo que solo has pensado y has sentido. No le voy a hablar. ¿Se dan cuenta tan fácil somos nosotros manipulados? Si no dominas tus pensamientos, pues ellos te van a dominar a ti. Y eso pasa en tu casa, en tu familia. Mira, le he dicho, no ha hecho. Y mi familia al principio estaba tomando ventaja con mi esposa cuando le decía algo, no lo hacía. ¿Por qué no lo ha hecho? Y me empezaba a molestar. Siempre le digo. Hasta que el Señor ahí empezó a mostrarme que el enemigo puede usar tanto pensamientos. Y si un pensamiento viene, ahora la cosa es ¿qué hago con ese pensamiento? Vamos a aprender hoy todo eso. ¿Esto significa echarle la culpa al enemigo siempre? No, pero al final él puede influenciar, porque el enemigo no te obliga. Él puede influenciarte, escúchame bien eso, pero no te obliga. El enemigo puede influenciar pensamientos, puede influenciar sentimientos, pero él no te obliga. Recuerden lo que le dijo Dios a Caín: Caín, cuidado. Si te has puesto así, ten cuidado. Tú puedes dominarlo. El pecado está a la puerta, porque si tú no lo dominas, él te dominará a ti. Porque si tú no dominas ese pensamiento o ese sentimiento que viene, pues ellos empezarán a dominarte a ti. Santo Dios. Miren lo que dice en Proverbios 23:7. Santo Dios. Proverbios 23:7. Solo nos incumbe ahora la primera parte. Escuchen lo que dice. ¿Lo tienen conmigo? Dice así, Proverbios 23:7. Solo la primera parte. Lo que interesa, dice: porque cuál es en su pensamiento, en su corazón, tal es él.
Claro, dice, come y bebe. Te dirá, mas su corazón no está contigo. Claro, la persona es así. Dice un versículo famoso que habla sobre el poder del pensamiento y la actitud interior y cómo esto afecta la vida de una persona. La verdadera naturaleza de la persona está en su corazón y en sus pensamientos, no solo en sus palabras y en sus acciones externas. Todo lo que tú fluye, todo lo que puedes hacer es lo que hay aquí y lo que hay acá, nada más. Todas las acciones, lo que puedas hacer es lo que fluye de acá y lo que fluye de acá, nada más. Por eso dice, porque como sus pensamientos, así son ellos. Lo que tienen sus pensamientos reacciona a su corazón. Esto significa que el pensamiento interno define el verdadero yo. Por eso cuán importante es criar a un niño con principios. Eso forma tanto. La identidad de una persona está aquí. Aquí. Tú eres lo que tú crees ser. Tú eres lo que te han enseñado que crees que has sido. Yo recuerden cuando hablo de identidad, una vez un amigo que me amaba mucho, yo lo creía como mi hermano, me dijo, eres un imbécil. Y me creí que era un imbécil. Creí que era un imbécil. Entonces todo lo que hacía decía, es que soy un imbécil. Por eso todo lo que viene es de aquí. Todo lo que tengas y fluye de acá, aquí, solamente el pensamiento. Tan poderosos son los pensamientos, santo Dios. La persona es lo que piensa y decide en su interior. Nuestros pensamientos determinan nuestras acciones y carácter. Santo Dios. La autenticidad del ser humano se mide por sus pensamientos y actitudes internas, que solamente es lo que fluye en su conducta externa. Santo Dios. Por eso el Señor tanto habla de cambia tu mentalidad, renueva tus pensamientos. Que ahora un cristiano tiene que saber ahora quién es en Cristo. Tal vez en el mundo te han enseñado, el mundo te ha hecho creer que eres así. Ahora escucha la música de este tiempo, cómo influye, cómo al hombre y a la mujer le hace degradar como si fueran objetos sexuales. Y se lo creen los jóvenes. Y creen que son así, y creen que así deberían vivir. Y por eso escuchan y actúan lo que son, creyendo que son objetos sexuales. Pensamientos. Santo Dios. La mente es el manantial de donde fluye la conducta. La mente es el precursor de todos los actos. Los pensamientos influyen en la conducta y el comportamiento. Entonces eso significa que nuestros actos tan solamente es el resultado de nuestros pensamientos y de nuestras ideas. Santo Dios. Ahora imagínense la gran batalla que tenemos cada día cuando el enemigo quiere influenciar en nuestros pensamientos. Yo les dije desde un principio, si tú aprendes este mensaje, vas a aprender ahora a ganar grandes batallas y tu vida puede cambiar. Tus relaciones interpersonales pueden cambiar. Tu identidad en ti puede cambiar. Santo Dios. Es una batalla grande de todos los días. La mente y el corazón. Porque el corazón define a la persona. Aunque sus palabras o gestos sean amables, lo que realmente piensa y desea muestra su verdadera naturaleza. Por eso el hombre es lo que solamente está aquí. Por eso vamos a otro pasaje, Proverbios 4:23. Proverbios 4, versículo 23. Y ahí nos da un gran mensaje y advertencia y cuidado. Porque dice, sobre todas las cosas guardadas, sobre todo lo que debes cuidar y proteger, dice, guarda tú, porque de él mana. Otras versiones lo traducen como cuida, vigila tu mente, porque en el original guardar no significa agarrar nomás y me lo voy a, sino es vigilar. Es como una atalaya que vigila y está atento.
A eso se refiere cuando dice: de todas las cosas que puedes vigilar, vigila tu corazón, porque de él mana la vida. Nos instruye a proteger, cuidar, vigilar nuestro corazón, porque todo fluye de él. Tan solamente de acá nos muestra la consecuencia si no vigilamos. Los pensamientos del corazón pueden ser egoístas, falsos y maliciosos, aunque digas algo diferente. Porque les dije, los pensamientos fluyen. Por eso dice: sobre toda cosa cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Tus emociones es al final lo que te va a hacer tomar decisiones en esta vida. Hay gente que ha escuchado y que escucha decir: ¿sabes qué? En esta vida ya no hay propósito, ya has perdido todo, mira, te ha dejado, ya no hay nada que hacer, mira, has fracasado en ese trabajo, mira tu matrimonio cómo está. ¿Por qué no te mueres? ¿Por qué no terminas? A mí me ha pasado. Venían pensamientos, decía: ya no sirve, ya para qué voy a vivir, para qué ya estoy, ya no estoy aquí. Y dije: si un pensamiento deja aquí, va a influenciar aquí tristeza, dolor, angustia, sequedad, ya no hay ganas de vivir. Y no escucha una voz que te dice: ¿por qué no te matas? ¿Crees que esa voz viene de ti? No viene de ti. Porque el enemigo ha visto que somos tan influenciantes. Somos tan influenciantes e influenciables. Gracias, esposa. El enemigo nos puede influenciar tan fácilmente. Tantos testimonios he escuchado de personas que se iban a botar de un cuarto piso, que iban a agarrar una pistola, pero el Señor les dijo: te amo, no hagas eso. No lo hagas. Hay esperanza en mí, hay propósito. Por eso, entendiendo cuán influenciables nuestros pensamientos para nuestras actitudes, imagínense cómo el enemigo trabaja todos los días. Todos los días. Pues decía, la batalla más prominente es aquí, batalla aquí nuestras mentes. Por eso le decía a Caín: Caín, cuidado. Tus emociones están, mira, indicándote lo que quieres hacer, pero ten cuidado, tú puedes dominarlo, porque si no dominas, harás cosas terribles. ¿Y Caín qué hizo? En vez de obedecer la verdad y lo que Dios le dijo, siguió lo que él quería sentir. Él se mantuvo en lo que quería sentir nada más, por su orgullo. Agarró y lo mató. ¿A quién? A su hermano. Santo Dios. Porque aquí dice que el corazón engloba todo, mis relaciones interpersonales, claro. El corazón es el centro, es la fuente de vida, es el centro de nuestras decisiones, pensamientos, sentimientos, emociones, de nuestra voluntad. ¿Qué lugar más propicio para el enemigo? Tu mente. Sabe que de él fluye nuestra vida. ¿Cómo no va a influenciar? A veces creemos que la guerra espiritual, que Satanás se te va a presentar y te va a decir: ven, agarrámonos a puños. Si Señor lo permite, lo vas a ver, pero generalmente no. Él va a venir, ¿cómo? ¿Con qué? Con pensamientos. Él es mentiroso, él es padre de mentira, él es engañador. Por eso tan solamente desde un principio Dios le decía a Caín: Caín, piensa bien, porque tú eres el que toma la decisión. Tú y yo somos los que tomamos al final las decisiones. Y hemos aprendido antes de llegar a Cristo. Yo sé que muchos de ustedes han tomado tan malas decisiones allá afuera. ¿Por qué? Porque pensabas, creías o sentías. Tantas malas decisiones hemos tomado eso. Hay personas que no se hablan años. Es que me ha dicho, es que no me ha dicho. Sueles cambiar. Sueles cambiar. Por el Señor dice: cambien su forma de pensar, renueven sus pensamientos. Porque eso influye aquí, al enojo, la ira de siempre. Y el enemigo, les dije, toma mucha ventaja en eso. El enemigo trata de influenciar con pensamientos para que tus sentimientos
te hagan actuar de manera pecaminosa. Miren lo que dice en Mateo 16. Vamos a este pasaje, versículo 21. Hace mucho tiempo he aprendido que nuestra batalla es acá. Yo les contaba hace un tiempo, cuando yo estaba estudiando teología, había un pastor estaba estudiando conmigo, él era de Uruguay. Y me acuerdo que un tiempo él andaba: te reprendo, Satanás, te reprendo, y hablaba así. Y a veces estaba hablando con nosotros y decía: te reprendo, Satanás. Yo dije: ¿está reprendiendo? ¿Qué está pasando con él? Después entendí y él decía: es que vienen pensamientos a mí y yo los reprendo. No lo entendía al principio. Él sí había entendido. Yo no lo entendía. Pero él reprendiendo pensamientos. Uno lo puede decir: que loco. Tampoco te digo que salgas a la calle y andas reprendiendo tus pensamientos a voz alta. Pero tan solo decir: te reprendo, Satanás, sal de mi mente. Sal. Martín Lutero decía de nosotros es tal vez posible que no, es decir, que las aves que vuelan en nuestras cabezas, es posible que nosotros no podamos influenciar en eso. Pero sí nosotros que ellos hagan nido en nuestra cabeza. Es posible que haya pensamientos que vengas, que es posible que vienen y están, ya vinieron. Pero está en ti, en que no se queden acá. Está en ti, en que no se quede así. Te dije, los pensamientos influyen tanto. ¿No se han dado cuenta? Cuando una persona, si yo les hablara mal de una persona aquí, todos dirían: sí, ese hermano, pucha, qué mal. Pero si les hablara bien de esa persona, todos los van a amar a esa persona. Y eso mismo se va en todas las relaciones interpersonales de todos los días. Yo a los jóvenes digo que sus emociones son tan así como las pipocas. Te sonríe una chica o un chico: ay, ya me ha sonreído. Están toda la noche pensando, toda la noche pensaron y después ya se enamoraron de no sé por qué pasó, pero me enamoré. Pues les dije: cuando sientes algo, ve y de rodillas y di si eso viene de parte de Dios. Igual pasa cuando dicen: ese chico no sé, algo no me gusta, algo no sé. Listo, ¿para qué? No le vas a hablar bien, tal vez ni le saludes, tal vez hables mal de otras personas. Miren cómo un pensamiento, les dije, entendiendo tan frágil que podemos ser, cómo el enemigo toma ventaja. Tantas peleas, tantas divisiones, tantas destrucción de hogares y familias, tantos divorcios se podría sanar y restaurar. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, aquí escuchen el 22, tomando aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Santo Dios. Aquí Jesús estaba dando a conocer lo que iba a pasar ahora. Él estaba mostrando que él iba a necesitar morir y resucitar al tercer día. Pero Pedro vino y le dijo, cuando dice comenzó a reconvenirle, en el original usa una palabra que usaban los hebreos en ese tiempo. Le decía como: Dios te libre que hagas eso, no lo puedes hacer. Y eso es lo que dice. La palabra reconvenir significa reprender, aconsejar de una forma correcta. Pedro estaba corrigiendo a Jesús, tratando de impedir que continuara hacia la cruz. Pero Jesús le dice: quítate delante de mí, Satanás. Porque Jesús reconoció que no era Pedro quien estaba ahí siendo motivado. No era que la motivación de Pedro le estaba diciendo: ay, Jesús, no te hagas esto. Un pensamiento vino y Jesús, cuando le dijo: apártate de mí, Satanás, tan solamente es cualquier pensamiento. Aquí entendemos: cualquier pensamiento o actitud que se oponga al propósito de Dios, aunque sea de buena intención, puede ser identificado como ¿qué? Satanás. Aunque parece noble, aunque parece bueno. Por eso un cristiano tiene que aprender cuál es la voluntad de Dios.
Ese pensamiento no viene conforme al Señor. Ese pensamiento que está viniendo no viene conforme al Señor. Ese pensamiento como que hoy día, ¿por qué no vas a jugar un partidito con tus amigos en vez de venir a la iglesia? Tanto vienes a la iglesia, un día vas a andar con tus amigos. Cualquier pensamiento que se oponga a la verdad de Cristo, deberías reprenderlo. Aquí Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres ¿qué? Tropiezo. Tropiezo significa literalmente obstáculo, piedra que hace caer a alguien. Incluso acciones o pensamientos motivadas por buenas intenciones que parezca puede convertirse en obstáculos si no está alineado con la voluntad y la verdad de Dios. ¿Han visto que hay que aprender a pensar de nuevo? El mundo te enseñó a pensar de una manera. Ahora un cristiano tiene que aprender a pensar de otra manera. Por eso es que seguimos tomando malas decisiones. Porque lo que guía nuestras decisiones determina si somos un instrumento o un obstáculo para Dios. Santo Dios. Por eso el versículo 24 le decía, Jesús les dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El mundo te enseñó a vivir por tus sentimientos y emociones, a buscar propósitos y metas según tus principios mundanos, según tu egocentrismo, según tus deseos y tus pasiones. Si quieres venir ahora, dice el Señor, niégate a ti mismo y toma tu cruz. Eso es negar todo lo que el mundo me ha enseñado. Ahora empiezo a vivir conforme a esta verdad. Lleno mi mente de esta verdad. Lleno mi mente. Por eso el Señor le decía a Josué: medita de día y de noche. Memoricen la palabra. Amen la palabra. Esto es lo que debemos llenar en nuestras vidas. Porque los pensamientos definen el verdadero carácter. Por eso hemos aprendido: un pensamiento, después viene el corazón, influye en mi carácter, influye en mis acciones, y ahí determina la vida o la muerte, para bien o para mal. Por eso un hombre, cuando es bueno y sabe esto, yo sé que si voy a hablar mal de alguien, voy a influenciarte. En una familia o en un hogar que vayan y decir: ¿sabes qué? Él hace esto, estoy influenciándote esos pensamientos. En vez de que antes éramos instrumentos de mal, ahora somos instrumentos de bien. ¿Qué debería ser un cristiano? Ser pacificador. Si no tengo nada bueno que decir, es mejor no digo nada de esa persona. Porque yo puedo influenciar a muchas personas. Ahí hay divisiones de familias, hogares, padres, hijos. ¿Por qué? Porque dije, porque hablé mal. Por eso yo les digo a los padres: si se están peleados, pues nunca hablen mal de su papá, o la mamá hable mal de su madre o de su padre. Nunca, nunca. Solamente estás influenciando con pensamientos. Santo Dios. Dios hizo al hombre y lo hizo perfecto, no con odio, no con envidia, no con celos, no con rechazo, no con euforia, es decir, subidas de emociones, no con venganza, sentimientos de venganza, no con resentimiento, no con impotencia, no con culpabilidad, no con insatisfacción, no con depresión, no con codicia, no con orgullo, no con inferioridad. Eso es todo provocado por esto. ¿Sabes que hoy día puedes ser feliz tan solo por cambiar esto? Nada más. Puede cambiar tu actitud solo ¿por qué? Porque hay tanta gente que ahora en este tiempo está muy famoso ser bipolar. Estoy bien y un ratito ya estoy para hacer tercera guerra mundial. Por esto. Porque no estoy dominando esto. Porque les dije, si no dominas tus pensamientos te van a dominar a ti. Santo Dios. El orgullo. Cuando hay orgullo, el orgulloso piensa: soy mejor que los demás. Pues no es mi culpa, siempre yo tengo la razón. No me gusta estar equivocado. Hay pensamientos así, pero el resultado, estoy siempre a la defensiva.
Me gusta pelear cuando pienso que alguien me corrige o no acepto lo que yo quiero. Santo Dios. Claro, el orgulloso también, los resultados por esos pensamientos. Me lastimo rápido, no perdono porque pienso que nadie tiene el derecho de tratarme así. No perdono porque pienso que yo tengo la razón. El egoísmo. La persona egoísta siempre piensa que se merece todo lo que sus deseos, todo lo que él quiere. Piensa que todo se debe hacer a su manera. Piensa que se hace como quiero y cuando quiero. Siento que quiero más, no estoy contento con lo que tengo. Y el resultado de eso, pienso que debo discutir, quejarme, mentir, enojarme para conseguir lo que quiero. Me quejo de que no tengo. Puedo pelear para conseguir aquello, o si no, me puedo frustrar. Hay un sentimiento que trabaja mucho en las personas: quiero ser aprobado. Tengo miedo de lo que los demás piensen de mí. Tengo un deseo de ser aprobado y aceptado por otros. Quiero que otros me aprueben y el resultado, voy a hacer lo que ellos hacen para sentirme aceptado. Voy a hacer todo lo que ellos me dicen para ser aceptado. Necesito que siempre me digan que estoy haciendo bien en cualquier cosa que haga para hacerme sentirme aceptado. Y puedo seguir todo el día a hablar a sentimientos así. ¿Se han dado cuenta que solamente somos lo que nuestros pensamientos vienen? Tal vez nos han formado mal y el mundo nos ha formado mal. Ahora el Señor quiere que renovemos todo eso para que vivamos vidas fructíferas, familias fructíferas, bendecidas, que seamos instrumento de bien, que aprendas a reprender pensamientos que no son de parte de Dios. Porque en Proverbios 25-28 dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Como ciudad derribada y sin muro, santo Dios, es cuyo espíritu no tiene rienda. Es decir, una ciudad sin murallas en la antigüedad era extremadamente vulnerable. Una ciudad sin murallas era una ciudad vulnerable que cualquiera podía entrar y atacar. Cualquier enemigo podía invadir fácilmente. No tenía protección ni seguridad. Una persona con falta de madurez espiritual, una persona que tiene falta de dominio propio, pensamiento y emocional, cualquiera te puede hacer enojar. Cualquiera te puede hacer sentir menospreciado, cualquiera. Con una actitud te puedo hacer sentir que eres menos. Con una palabra puedo hacerte airar más que nada. Porque no tengo una estructura emocional. Y todos venimos así del mundo. El Señor quiere que maduremos emocionalmente y espiritualmente. De las mentiras, pensamientos, pues aprender a dominar. Santo Dios. Por eso las reacciones impulsivas, la ira, la envidia, el egoísmo, decisiones dañinas, solamente son influenciadas por los pensamientos. Santo Dios. Para terminar, Hechos 16. El tiempo pasa volando. Hechos 16, 19. Siempre me fascinaba y decía: ¿cómo pueden actuar estos dos hombres así? ¿Cómo estos dos hombres en una situación extraña, en una situación peligrosa, en una situación que no hay esperanza, pueden reaccionar de esta manera? Ahora entiendo por qué. Y ustedes también están aprendiendo por qué. Hechos 16, 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. ¿Qué pasó para que entiendan el contexto? Aquí tan solamente Pablo y Silas fueron a predicar y había una mujer con el espíritu de adivinación que les seguía y decían: estos hombres de Dios, escúchenlo. Pedro se dio la vuelta y reprendió al espíritu inmundo y esa mujer fue libre, y sus dueños que ganaban por ese espíritu que estaba, agarraron y pusieron preso a Pedro y a Silas. Y el 20 dice:
Y presentándolos al magistrado dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, enseñan costumbres que no son lícitas recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, escuchen, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Los metió al calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Miren su condición: por predicar, por hacer lo correcto. Los golpearon, los metieron a una cárcel que en ese tiempo, dice, era húmeda, oscura y con cepo. No podían hacer nada. Fácilmente ellos podían decir: ves, te he dicho, Silas, que no vengamos. Mira, Pablo, ay, una macana eres, Pablo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Por su culpa. ¿Dónde están los hermanitos de la iglesia? Nosotros aquí metidos y todos están ahí. Es fácil, ¿verdad? Pero miren lo que dice 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, orando, cantaban himnos a Dios, y los presos les oían. Tan fácilmente lo que piensas puede cambiar tu entorno. No les importa estar en la cárcel, metidos ahí con cepo. Ellos tenían dominio de acá y de acá. Por eso podían alabar y adorarle. Solo el Señor puede cambiar a una persona. Imagínense, si Dios cambia a una persona, ¿cuánto va a cambiar su entorno? Por una persona que llega a Cristo, cambia el entorno. Porque si no, va a seguir peleas, divisiones, contiendas, familia. Van a seguir habiendo reproches. Ay, me acuerdo hace años que me has dicho y me has hecho. No hay falta, no hay perdón, no hay reconciliación. Santo Dios. Es necesario evaluar el mensaje que damos a nuestros pensamientos cada día. Si sabríamos controlar nuestros pensamientos, controlaríamos y evitaríamos sentimientos y acciones pecaminosas. Así estaríamos más conscientes de nuestros pensamientos, es decir, nuestras conversaciones internas, que son causantes de nuestros sentimientos y acciones. Evitaríamos peleas, los conflictos interpersonales. El control de las emociones no solo es fuerza de voluntad, sino el fruto del Espíritu Santo y de la sabiduría, de un corazón disciplinado, de un corazón transformado por el poder del Espíritu Santo. Dios no tiene una varita mágica para cambiar tu vida. La obediencia a su palabra es lo que cambia vidas. Nuestra mente es el campo de batalla, que cada día tengo que pelear con los pensamientos que vienen a mí y saber reconocer los pensamientos negativos y pecaminosos para poder reemplazarlos con la palabra de Dios. Un cristiano tiene que reconocer ahora ese pensamiento. ¿Viene conforme a la verdad de Dios o no? ¿Alguien lo que me ha dicho es verdad o no? Yo tengo que aprender a reconocer. Y si no es así, vinieron pensamientos, tengo que renunciar y reprender esos pensamientos, creencias erradas y erróneas, y así afirmar la verdad de la palabra de Dios en mi mente. Así, para vivir en obediencia a la palabra de nuestro Dios. Antes de terminar, dije que era el último. Quisiera que vayamos a Filipenses 4:8, porque ahí el Señor mismo nos enseña a cómo ahora aprender a pensar. Filipenses 4, del 8 al 9. Aquí vamos a ver que la mente no es neutral. Lo que albergamos en ella influye directamente en nuestras emociones y comportamientos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Yo como cristiano tengo que ahora discernir, pensar, poner un filtro en mí, porque sé que mis pensamientos pueden influenciar mucho en mi vida. Yo hace tiempo aprendí que si yo no domino mis pensamientos, pues mis pensamientos van a dominar mi vida. Tan solo pequeños pensamientos.
Familia, santo Dios. Podemos seguir siendo víctimas de nuestros pensamientos o vivir por encima de las circunstancias, teniendo control de lo que piensas, de lo que sientes, para que tus acciones cambien. La mente es el terreno donde se siembra la paz o el conflicto. Familia, el Señor quiere que cambiemos nuestra forma de pensar. Así nos vamos a evitar de muchos conflictos. El Señor nos advierte de cuidar nuestros pensamientos y nuestro corazón más que todas las cosas, para que así nuestras conductas también sean diferentes, nuestras reacciones diferentes. Así nuestro todo cambia y tú puedas ser de bendición, instrumento de bendición, aprendiendo a cambiar tus pensamientos y a hacer cambiar los pensamientos de los demás. Hermano, no es como tú piensas, la palabra dice esto. Hermano, no es como tú sientes, la palabra dice esto. Y las cosas pueden cambiar. Nuestras familias y nuestras vidas pueden ser diferentes. Como Dios le dijo a Caín desde un principio: Caín, tú decides. Si haces el bien, puedes ir al lugar correcto. Pero si no, el pecado está a la puerta. Si tú no dominas, el pecado te dominará a ti. Creo que es el mensaje de esta noche, de aprender y a cuidar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Pongámonos en pie, familia. Les decía, la mente es el terreno donde se siembra la paz o el conflicto. Entrenar los pensamientos hacia la verdad, hacia lo verdadero, lo justo y lo puro, protege el corazón. Escúchenme. Entrenar los pensamientos hacia lo verdadero, justo y puro, protege el corazón, guía nuestras emociones y nos acerca a la presencia de nuestro Dios. Eso nos enseñará a vivir correctamente y de una manera verdadera y real. Cambien su manera de pensar. Aprendan que sus pensamientos pueden causar conflictos o pueden traer paz. Porque una mente tranquila, hay un corazón pacífico. Y tú vas a reflejar con tus acciones. Quiero que cierres tus ojitos. Venir ante su presencia y decir: amado Dios, te doy las gracias. Y aquí estamos. Tú has hablado al pueblo, a la iglesia. Aquí están tus hijos. Aquí está tu pueblo. Aquí están. Hemos aprendido, Señor, cuán peligroso pueden ser nuestros pensamientos. Cuán peligroso pueden ser nuestros pensamientos. Hemos vivido muchos años tal vez guiándonos por ellos. No los correctos, ni los verdaderos. Padre, aquí están tu pueblo. Lloro por ellos. Tú nos estás enseñando hoy, Señor, a tomar decisiones sabias y prudentes, sobrias, que está en nuestras manos, Señor, de que nuestras emociones puedan influenciarnos, de que nuestros pensamientos puedan, Señor Dios, tomar control de nuestras vidas. Señor, hemos aprendido que somos solo responsables de ello, solo nosotros, Dios. Somos responsables de las cosas que puedan pasar a nuestro entorno. Que nosotros podemos influenciar, Señor, en nuestras familias para bien o influenciar para mal. Solo nosotros somos responsables de cómo vivir, Señor. Tener paz en nuestra mente y en nuestro corazón, o tener un torbellino de emociones, de ira, de envidia, de celos, de inmoralidad. Dios te hizo para que seas santo. Dios te hizo para que tú guardes tu vida y tu cuerpo para el Señor. Tú no fuiste formado para el pecado,
mucho menos para emociones erradas. Dios es santo, ser santos como Él es santo. Guarda tu mente y tu corazón en Cristo Jesús.